viernes 24 de enero y titulamos esta columna del día 415, Rebelión en la Estancia, porque el conflicto latente que amenazó con radicalizarse desde el seno de los productores rurales argentinos obligó al gobierno de Javier Milei a bajar las retenciones parcialmente. En la soja pasaron de 33 a 26% y para analizar esta contradicción que tiene el gobierno con el sector más competitivo de la economía argentina y su importancia para el desarrollo del país, abrimos esta columna con Soy Sembrador, argentino de Horacio Guaraní. Un país, independientemente del sistema político y económico al que adhiera, se debería formar con algún grado de homogeneización de los intereses de la mayoría de una sociedad. Es decir, cada sector, cada individuo renuncia a una parte de sus beneficios por el interés común, para que haya sociedad. Uno de los padres de la sociología, Durkheim, llamó a este concepto solidaridad orgánica, es decir, la noción de que toda sociedad es un conjunto de órganos, de un cuerpo social mayor, y que si bien tenemos una vida propia, no tenemos una vida independiente del cuerpo. Si el cuerpo se desintegra, todos morimos, y por esta razón hay una necesidad de interdependencia. Somos solidarios unos con otros, aceptamos relegar algo de nuestro beneficio, la famosa frase de que la libertad de uno termina donde comienza la libertad de otro, y la comodidad en beneficio del conjunto. Hay otras formas de entender el mundo que van en contra de esta noción de Durkheim, que es la marxista, particularmente en su versión estalinista, y la libertaria, como la que profesa nuestro presidente. En la primera, la sociedad está dividida en clases irreconciliables y solo a través de una derrota de una clase sobre otra puede haber Estado y puede haber sociedad. La segunda implica que la sociedad está dividida en individuos que compiten entre sí y está libre de competencia. La búsqueda egoísta del interés común se armoniza y genera una necesidad de un Estado. Armoniosamente se genera la sociedad. Dos utopías. Estas nociones de fondo muchas veces modelan la manera en que entendemos el mundo y hace que los conflictos políticos puntuales se vuelvan más difíciles de encarar. La relación entre el gobierno y el campo, es decir, entre quienes producen alimentos sin el cual no se puede vivir, siempre fue tensa. Probablemente uno de los momentos más terribles en la historia de la humanidad fue la colectivización forzosa de Stalin. Y vamos a ver cómo a lo largo de la historia esta tensión se ha producido en los distintos regímenes y modelos políticos económicos. Vamos a escuchar primero un fragmento de la colectivización forzosa, o sea, de los campesinos en la Rusia de Stalin. Con la presentación del primer plan quinquenal da comienzo el proyecto, construir el socialismo en un país. Stalin dedica el partido a desarrollar la industria pesada y a colectivizar la agricultura. Su principio, todo para el país, nada para el individuo. No hay espacio para el disentimiento. Quien vaya contra las líneas del partido es un enemigo del pueblo. Acompañados por un esfuerzo de propaganda masiva, los agricultores se ven obligados a formar unas granjas de explotación colectiva dirigidas por el Estado, conocidas como kolkhoz. La colectivización invierte la política de Lenin, que animaba a los agricultores a tomar posesión de las propiedades que estaban en manos de los grandes terratenientes con el lema «recuperar lo que fue robado». La manera de Lenin de conseguir que los agricultores volviesen al redil de la revolución. Y ahora Stalin les arrebata las tierras otra vez. Los agricultores prósperos, los denominados kulaks, son declarados enemigos del pueblo. Muchos de ellos son ejecutados, otros conducidos fuera del país o deportados. La colectivización degenera en una guerra de terror contra los campesinos que dura varios años y que lleva a la catástrofe. Solo en Ucrania, la despensa de la Unión Soviética, más de 4 millones de personas se mueren de hambre a comienzos de los años 30. No solamente Stalin, también Mao llevó a la hambruna a su pueblo en la colectivización forzosa del campo. Es decir, a lo largo de la historia de la humanidad, estas historias de colectivizar el campo de una manera directa o indirecta siempre condujo a un fin opuesto al buscado. Para analizar las implicancias que puede tener la manera libertaria de ver la sociedad en la discusión que el gobierno de Javier Milei tiene con el actual conflicto del campo, vamos a analizar algunos conceptos. En economía existe el concepto llamado curva de Laffer. Según este concepto, la mayor cantidad de dinero que un gobierno puede recaudar con impuestos se genera a través del equilibrio, mediante el cual con un impuesto razonable se recauda más. Y cuando el impuesto es demasiado alto, se puede generar el efecto contrario y recaudar menos. Es decir, si una determinada actividad económica o a los ciudadanos mismos se les cobra un impuesto que sea razonable, que puedan pagar, podemos agregar de la cual haya convencido el propio ciudadano sobre su importancia,
que tiene para las cuentas públicas y la solidaridad estructural de una sociedad, podrá como gobierno tener una buena recaudación. Ahora, si el gobierno se pasa con la carga impositiva, hay un momento en la que la curva empieza a obtener menos ganancias. Es decir, cuanto más porcentaje se aumenta de impuestos, menos se recauda. Sea porque los productores se funden o porque simplemente no están de acuerdo y no lo pagan. Encontrar el punto en el cual el recaudar más y que la sociedad esté armonizada y satisfecha es un arte de la política, no de la economía. Habla de consensos, de una sociedad, de cohesión que se tenga a la hora de pensar el país. Cuando reina la desconfianza y se construye la idea del otro como enemigo, como oligarca o como comunista, y se presupone que las políticas que se dan son un robo de dinero con la corrupción, estos consensos se vuelven cada vez más difíciles y cada sector tira naturalmente agua para su molino. Argentina efectivamente tiene una ventaja competitiva, tiene uno de los mejores suelos del mundo. Esto por momentos es una bendición económica que por momentos nos volvió el pueblo mejor alimentado del planeta y que puso en la mesa de los argentinos cortes de carnes que en otras partes del mundo solamente estaban reservados para las élites. Y en otras circunstancias termina siendo un dolor de cabeza. El esquema económico kirchnerista, por ejemplo, se montó sobre los sobreprecios de las materias primas para aplicar retenciones al campo. Retenciones es un eufemismo, de decir impuestos a la exportación. Y con esas divisas financiar el resto de la economía deficitaria. Se le dieron subvenciones a la industria, se acrecentó el aparato estatal, se pisaron los precios de las tarifas de los servicios públicos, se dieron planes sociales. Cuando bajaron los precios de las materias primas, el campo se hartó de ese esquema, el kirchnerismo fue perdiendo fuerza y finalmente fue derrotado electoralmente. ¿Hay otro esquema posible? ¿O un gobierno tendrá una actitud zigzagueante con el campo que sube y baja las retenciones de manera espasmódica? El campo tiene una forma que no sean los tractorazos, los paros rurales y los cortes de ruta para articular su demanda, es decir, finalmente podría articular una fuerza política propia, como la hacen en parte los diputados del Centrón brasileño. O sea, en Brasil un porcentaje importante de los legisladores representan directamente a los productores agrícolas. ¿Cómo tratan otros países sus ventajas competitivas? ¿Cuáles colocan impuestos a las exportaciones? Nuestra producción estuvo hablando con dirigentes rurales antes y después del anuncio del gobierno por la baja de las retenciones y nos ayudó también nuestra columnista en Asuntos Agrarios de Canal Económico, Gabriela Maidana. Vamos a escuchar algunos audios que nos enviaron para entender cuáles son las demandas del sector y cómo cada uno ve la situación. Vamos a escuchar primero a Ignacio Kowarski, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y de La Pampa. La efervescencia puede ser por dos situaciones. Una es porque la política misma está en efervescencia y todo está en discusión. Ya empezó un año eleccionario y se nota. Entonces, todo está en discusión. Vemos cómo ahora saltan gobernadores, cómo saltan actores políticos a hablar de retenciones. Y ahí se discute todo, ¿verdad? También es cierto que la efervescencia viene porque los municipios y las provincias nos metieron mucha presión impositiva más. Entonces, hay mucha discusión. Y por supuesto tiene que ver con que hoy la foto es mala, es muy mala. Venimos de una película mala de mucha sequía y ahora es con bajo precio, seca, insumos que compramos caros y una baja histórica en los commodities que vamos a vender. Entonces sabemos que la perspectiva de la cosecha va a ser muy mala. Pero la efervescencia tiene que ver con eso. Y si entre medio tenemos, digamos, la discusión de retenciones con un gobierno que dice que la agenda coincide con la del campo y que va a bajar las retenciones, bueno, queremos justamente que cumplan y queremos discutirlo. Bueno, ahora vamos a escuchar a Marcos Pereda, que es el vicepresidente de la Sociedad Rural. Él dice, si necesitas robarme para sostener el equilibrio fiscal, entonces no tenés equilibrio fiscal. Como bien sabrás, en el día de hoy tuvimos un anuncio de baja de retenciones al 26% para la soja, al 9,5% para el trigo y para el maíz. Y eso en el fondo te demuestra que es un gobierno que se sensibiliza con la producción y con los sectores, a pesar de que tiene que mantener sus cuentas equilibradas. Ojo que esto, a ver, cómo lo mires, ¿no? Por un lado, nuestro presidente dice, es un robo las retenciones, y por otro lado te dice, a pesar de que es un robo, las necesito para generar mi superávit fiscal o mi equilibrio fiscal. Entonces, bueno, pero si me tenés que robar a mí para mantener tu equilibrio fiscal, entonces no tenés un equilibrio fiscal.
Entonces eso genera efervescencia. Creo que es claro. Ahora, si vamos a la baja de retenciones del día de hoy, es una actitud que demuestra que hay sensibilidad en el gobierno y que hay buena voluntad y que conocen y saben del problema y se están alineando. Lo que diría como crítica es que no me parece sano ni bueno que sea temporal, porque eso suena más a una especie de intervención, a darte una zanahoria por un tiempito y después te la quito. Esa parte no me termina de gustar, pero como te digo, un gobierno que sabe cuál es el problema y que reacciona acorde a las necesidades. Bueno, estos audios son interesantes porque dan cuenta de la situación actual del campo y de cómo los dirigentes rurales procesaron el discurso del gobierno. Este momento del campo no es el que tuvieron durante el kirchnerismo. El precio de la soja durante el kirchnerismo había llegado a $600 la tonelada y ahora está en menos de la mitad, 290. Y además, el tipo de cambio actual hace que muchos insumos le salgan muy caros. O decir, una soja de 290 o de 600 es equivalente a $1 de la mitad. Por otro lado, es interesante lo que dice, pero o sea, como si fueran retenciones del 50%, por ejemplo. En otro lado, es interesante lo que dice Pereda en relación a la concepción de Milei acerca de que la retención es un robo. Esta idea extrema del presidente tiene que ver con lo que decíamos al principio de esta columna, con una concepción filosófica, con su cosmovisión. Lo que sucede es que, como decía Lenin, la concepción opuesta, la teoría es gris y el árbol de la vida es siempre verde, la opuesta no de Lenin, pobre, habría que decir de Stalin. La realidad siempre es más compleja que la más compleja de todas las teorías. Cuando se tiene que enfrentar a la realidad argentina, el concepto de las retenciones como un robo, como dice el gobierno, no termina ayudando a enfrentar los desafíos económicos que el país tiene. Tan contradictorio es todo con Milei, debido al precio de la soja, el tipo cambiario. Los productores terminan pagando más retenciones hoy que con el kirchnerismo. Quien explicó esto fue Felipe Solá, quien estuvo al frente de la cartera de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires y también a nivel nacional, y como gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es donde se concentra gran parte también de nuestra producción. Escuchémoslo antes de ayer. Felipe Solá dijo, con la 125 el campo pagaría hoy menos retenciones. Si se aplicara ahora la ley, la polémica resolución, no ley 125, que nunca pudo ser ley, contra la que voté yo, y me costó muchísimo, me costó la separación del peronismo oficial en ese momento, igual las retenciones bajarían muchísimo, las de la soja, por ejemplo, que son las que están en el 33%, bajarían muchísimo porque la curva se ponía solidaria cuando bajaban los precios internacionales. Si tuviera que hacer una nueva ley, haría una ley que vinculara las retenciones a el precio interno, es decir, que tuviera en cuenta también cuál es el tipo de cambio en la Argentina, ¿no? No al precio internacional, sino al precio interno, de forma tal de que si el tipo de cambio es muy bajo como en este momento, también bajaran las retenciones, pero que fueran móviles, muy solidarias con el productor cuando el ingreso es bajo, digamos, fuertes desde el punto de vista fiscal, no llegando como llegaban aquellos al 50%, que era un error, un absurdo, pero sí llegar al 40% si las sojas tuvieran 600 y pico de dólares, supongamos. Sería interesante que el campo hiciera una revisión de la 125, tal vez sea deseable, mientras sea necesaria que haya retenciones en un proceso de censo programado, algo que también las hiciera variables y que dependa claramente que no es lo mismo que la soja valga 600 que 290, como ahora, donde las retenciones tendrían que ser aún bien más bajas, y no es lo mismo el impuesto a las exportaciones o las retenciones si el dólar está muy alto o está muy bajo y los costos internos con un precio del peso muy alto terminan haciendo poco competitivo nuestras exportaciones. Todo teniendo en cuenta las fluctuaciones del tipo de cambio interno y teniendo en cuenta también las fluctuaciones de los costos de producción. Por otro lado, además las retenciones debían ser variables con el desarrollo de la minería, de la producción, del gas convencional. Tal vez el campo deje de ser el sector que más divisas aportes y tal vez esa Argentina pueda dejar de ser campo dependiente a la hora de pensar en ingresos de divisas como
este impuesto que se le pone a las exportaciones y en un futuro no sean más necesarias. Como siempre, la verdad está en el medio, un medio no equilibrado entre un sector y el otro, sino como una síntesis de lo que sea mejor en cada uno de los momentos. ¿Cómo manejan otros países las exportaciones de las materias primas, lo que sería los impuestos a la exportación? Vamos a escuchar un video donde el economista Erland Lenche se dice qué países aplican retenciones. Ella, de cuando se remataban los campos en la crisis de 2001. Escuchemos el informe. Nosotros llegamos al 2001 con 12 millones de hectáreas hipotecadas en el Banco Nación, y con 103.000 productores agropecuarios menos que habíamos perdido durante toda la década del 90. Fue una situación nefasta para los pequeños y medianos productores. En 2001 la crisis fue más bien financiera y económica, pero el mercado al productor ganadero no, en ese momento al mercado no lo afectó, pero se pudo, nosotros el sector nuestro lo pudimos sobrellevar. El país se recuperó, digamos, de forma paulatina, porque la Argentina tiene un gran potencial de productor, de producción, sobre todo en la parte agrícola ganadera. La gran mayoría de ellos tenían sus campos endeudados para poder producir en el Banco Nación y el Banco Provincia, o los bancos provinciales, donde había gran cantidad de créditos y se había sembrado en pesos durante el año 2000 y se cosecha en dólares en el 2001 con una apreciación del 40% del valor de la moneda. Y en el 2001 la única variante era producir, exportar y obtener divisa. Otro de los factores que empezó a influir fue el tema de la globalización, con la entrada de los mercados o cada vez una mayor participación tanto de China como de India, países muy ricos con gente muy pobre cuyos pocos recursos van a generar consumo, y ellos fueron los grandes consumidores principalmente de commodities, donde la reina un poco fue la soja. Bueno, de hecho el campo también le hizo tractorazos y paros al gobierno de la Rúa. No es cierto que solamente se haya enfrentado a gobiernos peronistas o populares, como le gustaba decir al kirchnerismo. Vamos ahora a dirigirnos al conflicto entre el campo y el kirchnerismo, un parteaguas en la historia reciente argentina. Vamos a compartir un spot entonces del gobierno para tratar de convencer a la sociedad de las retenciones. Este es un spot de la publicidad oficial del año 2008. En noviembre de 2007, con las retenciones fijas, el productor recibía $258 por tonelada de soja. Hoy, en mayo de 2008, con las retenciones móviles, el productor recibe $271 por tonelada de soja. Con las retenciones móviles, ningún productor pierde, ganan más que antes. Los sectores más favorecidos deberían tener mayor responsabilidad con el país. A la Argentina la hacemos entre todos. Ahora vamos a escuchar el testimonio del dirigente rural, probablemente el más famoso en el momento del tractorazo, Alfredo De Angelis, hoy diputado nacional del PRO por Entre Ríos. En aquel momento, en el año 2008, De Angelis dijo: no bajaremos los brazos y vamos a seguir peleando. Estamos como la década en el año 1840, cuando el país unitario saqueaba las provincias, y aquí vamos al mismo camino. No bajemos los brazos, vamos a seguir peleando, no nos queda otra. No, sabía que era mentiroso y demagogo, y lo que quiere, como dije hoy, enfrentar al pueblo, al ciudadano común, diciéndole que el hombre de campo está bien, y es mentira. Hay 200.000 familias pobres en el campo y que no quieren hacerse cargo o no saben por desconocimiento. Lo mismo cuando dijo de la laguna La Picasa, que estaba entre Santa Fe y el Entre Ríos. La actitud que vamos a tomar la vamos a tomar con todos los compañeros y amigos productores de acá. ¿Qué le dice a la gente de las ciudades donde ve las góndolas desabastecidas? Le voy a decir, el problema es de la presidenta de la Nación. Nosotros hace 13 días que estamos de paro y hace 4 años que a los Kirchner le estamos pidiendo una audiencia y una solución para los pequeños y medianos productores. ¿Cómo se puede escuchar? Todo el mundo tiene una parte de la verdad. Probablemente en el fondo haya un problema ideológico que hace que a los gobiernos les cueste abordar el tema
pragmáticamente, una suerte de anteojera para ver la realidad que no termina ajustando a lo complejo del problema. En relación a la historia misma del concepto de derechos de exportación, los derechos de exportación, impuestos en realidad, han pasado a ser instrumentos comunes en las políticas mercantilistas, a convertirse en herramientas de uso muy limitado en la actualidad. Si bien hoy en día se aplica principalmente a ciertos productos minerales, petroleros y agrícolas, su historia revela un papel fundamental en la configuración de las economías de los países ricos en recursos naturales. Los derechos de exportación o impuestos fueron implementados por primera vez, ¿dónde? En Inglaterra, donde inventaron todo en economía, a través de un estatuto del año 1275, ¿sobre qué? Sobre pieles y lana, que fueron diseñados en su origen para proteger los suministros internos del país más que para generar ingresos. A medida que avanzaba el tiempo, esta medida se expandió en el siglo XVII a más de 200 productos, reflejando la creciente intervención del Estado en la economía. Sin embargo, en el auge del libre comercio en el siglo XIX, la tendencia comenzó a cambiar. Países como Inglaterra, Francia, Prusia abolieron los impuestos de exportación, así como muchos otros que vieron su atractivo en disminuir porcentualmente ante la creciente globalización. Para principios del siglo XX, solo unos pocos países como España, Bolivia, mantenían estos impuestos a la exportación, evidenciando un cambio hacia economías más abiertas. El surgimiento del neomercantilismo en las décadas de 1920 y 1930 trajo consigo un retorno limitado de los derechos de exportación, aunque en Estados Unidos la Constitución prohibió su aplicación, en parte por las presiones de los estados del sur que defendían su libertad para exportar productos sin restricciones agrícolas. Hoy los derechos de exportación resuenan principalmente en las naciones productoras de materias primas, que los utilizan para generar ingresos a través de gravámenes en productos como el café, como el caucho, como distintos tipos de aceites vegetales o como minerales. Estos derechos han sido convertidos en una herramienta de protección de las industrias nacionales, como por ejemplo se evidencia en los casos de Noruega y Suecia, donde se aplican, por ejemplo, a productos forestales para fomentar la producción interna. Generalmente los países lo que hacen es colocar impuestos a la exportación de la materia prima y beneficiar sin impuestos de exportación a la elaboración de productos terminados con esa materia prima para desarrollar el trabajo interno. En el caso de los que tenían ventaja, fíjense, en el caso de los países escandinavos, era con la madera, porque obviamente la cantidad de bosques que tienen los países mencionados hacía que allí hubiera una ventaja en la producción de madera, mientras que otro podía tener una ventaja en la producción de granos, como el caso de Ucrania. Sin embargo, la implementación de los derechos de exportación no estuvo exenta de desafíos. Si un país representaba solo una pequeña parte del mercado global, como es el caso de Argentina, el costo del derecho recaerá sobre el productor nacional, lo que podría llevar a una disminución de la producción y un aumento de los precios. De hecho, la gran discusión en la Argentina es qué hubiera pasado si Argentina no colocaba impuestos a las exportaciones agrarias, es decir, las retenciones al campo. Argentina hubiese duplicado o triplicado la cantidad de hectáreas sembradas, como fue el caso de Brasil. Finalmente, volviendo a lo de la curva de Laffer sobre los impuestos, hubiera recaudado más la Argentina con impuestos a las exportaciones más pequeños. Y nuevamente vale aquí, no es lo mismo 30% que 5%, que 7%, que 10%, como mencionamos del caso de los países que todavía mantienen impuestos a la exportación de determinado tipo de productos que tienen una ventaja competitiva en ese país. Por otro lado, si un país tiene una posición dominante en el suministro de ciertas materias primas, puede aprovechar el monopolio, aunque esto dependerá de la capacidad de otros países para encontrar sustitutos o nuevas fuentes de suministro. El ejemplo es el caso de la OPEP. Como se ve, no hay una sola receta para cada uno de los países y para cada uno de los momentos de la economía mundial y para cada uno de los momentos en que determinada ventaja competitiva, como fue el carbón en otra época sustituido luego por el petróleo, o como podrá ser en el futuro sustituido por fuentes de energía limpias. Evidentemente, ¿cómo lograr que el conjunto del país aproveche la ventaja competitiva que tenemos? En nuestro caso, hoy con los mejores suelos y en un futuro muy cercano con la minería y con la energía, es un arte de la política y no una cuestión matemática de la economía. Tal vez pueda intentarse miradas más pragmáticas y menos ideologizadas de ver la realidad. Ni los del campo son todos oligarcas, ni las retenciones
son un robo. Mientras tanto, nos vamos con Soy Sembrador Argentino de Horacio Guaraní.